Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar los resúmenes y las definiciones que planteamos mis compañeras y yo sobre los libros que hemos leído en el transcurso de este semestre. Vamos a empezar con el primer libro que tiene filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros por nombrar algunos. Vamos a empezar con Sócrates, el cual no nos dejó escritas sus ideas, pero fueron transmitidas a través de sus discípulos. Se centró en formar personas de bien y su método mayéutico buscaba inducir el autoconocimiento y la autenticidad de las personas. Seguimos con Platón, que consideraba que el bien supremo al que debe tender todo comportamiento moral es la bondad. Y la virtud es el presupuesto indispensable de la felicidad. Él se enfocaba más en que la felicidad humana se basaba en el bien común y en el bien que podía realizar una persona a quienes lo rodeaban. El ideal de la política es el hombre perfecto en el estado perfecto. Seguimos con Aristóteles, que es un poco más extenso. En su obra Ética a Nicómano habla sobre la felicidad como el fin último al cual tiende toda acción humana, relacionándola con el tipo de vida que a cada uno le es propio, que ni el placer, ni la riqueza, ni el honor pueden ser considerados como bienes supremos o la esencia de la felicidad. Él se enfoca más en que la felicidad no es indispensable o depende de lo material que nos rodea, sino que estos son efímeros y estas cosas dependen de otras, o sea que no se puede considerar como el bien común estas cosas. Aristóteles también concuerda con esta idea. Él afirma que el bien supremo debe ser algo final, deseable por sí mismo y no por otra cosa, por lo cual este bien final es la felicidad, es la autosuficiencia de hacer la vida digna de vivirla. Igualmente define la felicidad como una actividad propia del ser humano que es capaz de ser racional. El ser humano piensa y obedece a la razón. La felicidad no es un estado pasivo, sino que es una actividad en concordancia con la excelencia propia de esa actividad racional. Ya de ahí tenemos corrientes como el hedonismo, que se refiere a la doctrina ética que considera el placer como el fin último de la vida humana y el criterio de la moralidad. Aristipo propuso el goce como bien supremo, con prudencia y moderación. Epicuro complementó esta doctrina con epicureísmo, enfocándose en placeres puros, duraderos y estables. Igualmente tenemos el estoísmo, que se basa en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, buscando alcanzar la virtud a través de la aceptación de aquello que escapa del control humano y el desarrollo de una actitud serena frente a las adversidades. También tenemos al filósofo Santo Tomás de Aquino, que explica que la felicidad última del ser humano no se encuentra en bienes materiales o creados, sino en Dios mismo. Él se enfoca más ya a la parte espiritual que la parte racional. Además, analiza la moralidad de los actos humanos, señalando que esta depende del objeto, el fin propuesto y las circunstancias concomitantes. También aborda el papel de las pasiones, emociones y hábitos en la vida moral del ser humano. En resumen, Santo Tomás destaca que la plenitud de la felicidad humana solo se encuentra en Dios, quien es capaz de dar sentido a toda la existencia humana. O sea, él se enfoca más hacia Dios como razón y existencia. Tenemos otra corriente como el empirismo en la ética moral y se fundamenta en la idea de que el conocimiento y los principios morales se derivan de la experiencia sensorial y la observación directa del mundo. Igualmente, el libro es un poco extenso, por lo cual voy a dar un pequeño resumen ya de las otras corrientes y de acuerdo a los filósofos. Ya tenemos la ilustración en la cual Kant aborda la idea de emancipación intelectual, argumentando que debemos liberarnos de la tutela de otros y asumir la responsabilidad de nuestro propio pensamiento, que él se dirige más a la emancipación, como ya mencioné, que es de salir, ¿cómo decirlo?, de la idea que se nos plantea y con la cual se nos cría y se nos moldea a través de todos los años que vivimos a mando de nuestros padres y de la sociedad.
Igualmente tenemos el utilitarismo, que es una corriente filosófica que plantea que la utilidad es el criterio de moralidad. Es decir, que una acción es buena si produce el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Esto ya se considera ya en bien común. Ya tenemos el positivismo, que también es una corriente filosófica, también conocida como sociologismo, que es una corriente filosófica defendida por pensadores como Auguste Comte y Emile. Esta corriente sostiene que los valores son individuales y subjetivos y que no existe un valor universal con validez para todos los seres humanos. Se refiere que cada ser humano tiene como su propio bien común, igualmente cada quien es individual y cada quien es un mundo. Igualmente tenemos la fenomenología, es una corriente filosófica que se enfoca en el estudio de los fenómenos, y ya tenemos otra corriente como el empirismo en la ética moral, y se fundamenta en la idea de que el conocimiento y los principios morales se derivan de la experiencia sensorial y la observación directa del mundo. Igualmente el libro es un poco extenso, por lo cual voy a dar un pequeño resumen ya de las otras corrientes y de acuerdo a los filósofos. Ya tenemos la ilustración, en la cual Kant aborda la idea de emancipación intelectual, argumentando que debemos liberarnos de la tutela de otros y asumir la responsabilidad de nuestro propio pensamiento, que es, él se dirige más a la emancipación, como ya mencioné, que es de salir, ¿cómo decirlo?, de la idea que se nos plantea y con la cual se nos cría y se nos moldea a través de todos los años que vivimos a mando de nuestros padres y de la sociedad. Igualmente tenemos el utilitarismo, que es una corriente filosófica que plantea que la utilidad es el criterio de moralidad. Es decir, que una acción es buena si produce el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Esto ya se considera ya en bien común. Ya tenemos el positivismo, que también es una corriente filosófica, también conocida como sociologismo, que es una corriente filosófica defendida por pensadores como Auguste Comte y Emile. Esta corriente sostiene que los valores son individuales y subjetivos y que no existe un valor universal con validez para todos los seres humanos. Se refiere que cada ser humano tiene como su propio bien común, igualmente cada quien es individual y cada quien es un mundo. Igualmente tenemos la fenomenología, es una corriente filosófica que se enfoca en el estudio de los fenómenos, y igualmente tenemos a filósofos como Schenger, que por su parte desarrolló un sistema de valores donde establece distintas categorías. Valores inferiores, que son el placer o la riqueza; valores intermedios, que son la parte que limitan el ser humano; y valores superiores, que ya se enfocan más a lo espiritual, lo cual perfecciona al ser humano en su totalidad. Ya tenemos al filósofo Nietzsche, que exaltó el individualismo de manera contundente y consideró que la finalidad de la humanidad y de la cultura era la producción del genio, el superhombre. El superhombre representa la idea de un ser humano que es capaz de trascender las normas y valores tradicionales para crear ideales propios y valores. Igualmente, se ha dicho a menudo que no hay nada más práctico que una buena teoría. De la enorme utilidad de obras como la que el lector tiene entre las manos, un conjunto de textos que indagan acerca de algunas cuestiones básicas de la teoría ética. En efecto, una buena teoría es la mejor herramienta de que disponemos los seres humanos para poder orientarnos en medio de la compleja realidad en la que estamos inmersos. Necesitamos saber para tomar decisiones acertadas, y las teorías bien construidas, bien expuestas y bien comprendidas son las bases impredecibles para disponer de semejante saber. Igualmente, nosotros los seres humanos dependemos de la lectura, de la escritura y de las bases que ya se tienen de la historia para poder crear una perspectiva y una consideración propia. Igualmente, se sabe que las diversas teorías éticas consiguen aportar una nueva luz sobre aspectos de la vida, la moral, que hasta el momento tal vez no han sido suficientemente.
Igualmente tenemos a filósofos como Schenger, que por su parte desarrolló un sistema de valores donde establece distintas categorías. Valores inferiores, que son el placer o la riqueza; valores intermedios, que son la parte que limitan el ser humano; y valores superiores, que ya se enfocan más a lo espiritual, lo cual perfecciona al ser humano en su totalidad. Ya tenemos al filósofo Nietzsche, que exaltó el individualismo de manera contundente y consideró que la finalidad de la humanidad y de la cultura era la producción del genio, el superhombre. El superhombre representa la idea de un ser humano que es capaz de trascender las normas y valores tradicionales para crear ideales propios y valores. Igualmente, se ha dicho a menudo que no hay nada más práctico que una buena teoría. De la enorme utilidad de obras como la que el lector tiene entre las manos, un conjunto de textos que indagan acerca de algunas cuestiones básicas de la teoría ética. En efecto, una buena teoría es la mejor herramienta de que disponemos los seres humanos para poder orientarnos en medio de la compleja realidad en la que estamos inmersos. Necesitamos saber para tomar decisiones acertadas, y las teorías bien construidas, bien expuestas y bien comprendidas son las bases impredecibles para disponer de semejante saber. Igualmente, nosotros los seres humanos dependemos de la lectura, de la escritura y de las bases que ya se tienen de la historia para poder crear una perspectiva y una consideración propia. Igualmente, se sabe que las diversas teorías éticas consiguen aportar una nueva luz sobre aspectos de la vida. En conclusión, la ética y la moral son esenciales para tomar decisiones acertadas en nuestra vida cotidiana. Las diversas perspectivas éticas pueden generar controversias, pero la reflexión filosófica nos ayudará a encontrar bases sólidas para tomar decisiones. El sentimiento de indignación ante las injusticias son parte de una experiencia moral. El estudio histórico nos revela una gran diversidad de corrientes filosóficas que estudian la ética. Y es necesario aclarar y distinguir los términos ética y moral para tener una discusión precisa sobre los valores humanos.